8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con el doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, destacado jurista de nuestro país, que se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Doctor Yalc, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo estará el sistema de justicia del país que hace pocas horas la Fundación para el Debido Proceso ha hecho un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que respete la independencia judicial? En un comunicado señala que la solicitud hecha a la Corte Constitucional por problemas de seguridad interna alientan las injerencias de la política en el sistema de justicia. ¿Qué decir de este llamado que hacen organizaciones internacionales para que en el Ecuador se respete la independencia judicial? Buenos días, bienvenido. Licenia, muy buenos días. Alexis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presencialmente a los tiempos en esta casa. Y sobre el tema, en efecto, mira, la situación de la justicia en el Ecuador es deplorable, yo diría peor que nunca. Hubo avances importantes, mal que lo diga yo mismo, porque lo lideramos en su momento, pero tenemos datos objetivos para poderlo demostrar. Se mejoró enormemente la calidad del servicio. El tema de la independencia, que ha sido tan maltratado en la historia del Ecuador, con avances y retrocesos, hoy vivimos nuevamente un sistema de justicia que no puede presentarse al mundo como un sistema independiente. Hay demasiados casos que así lo están demostrando. Las organizaciones internacionales también tienen sus sesgos en ocasiones. Esta misma organización Debido Proceso no me parece la más objetiva, lo digo sinceramente, pero es tan clamoroso lo que pasa en el país que en efecto sobran argumentos para demostrar que el sistema de justicia ecuatoriano ha decaído enormemente en calidad de servicio, en acceso, en protección de derechos a los ciudadanos y evidentemente en falta de independencia de la justicia. Y esos problemas, primero, bienvenido, doctor. Qué gusto tenerle acá. Conversábamos fuera de micrófonos, un placer vernos a los tiempos ya de manera presencial, recuperando esta suerte de nueva normalidad a la que nos vamos a ir acostumbrando de a poco. ¿En dónde se originan estos problemas que usted cita y que, digamos, los planteaba como respuesta a la inquietud de Licenia? A ver, el origen fundamental en el actual momento es que la justicia no es libre, no es independiente, hay una injerencia. Pero por otro lado, le voy a saltar ahí al cuello y le voy a preguntar, en 42 años de democracia en este país, ¿cuándo ha sido la justicia libre e independiente plenamente? Bueno, la primera responsabilidad de la independencia judicial es de los propios jueces, que deben tener entereza, solvencia ética para oponerse a cualquier injerencia, llamadas telefónicas, presiones, etcétera. Así que los primeros guardianes de esa independencia judicial deben ser los propios jueces. Y los sistemas internacionales garantizan o buscan garantizar esa independencia a través fundamentalmente de la consolidación de la carrera judicial. Porque si tú ves la historia del Ecuador, claro, las grandes injerencias siempre se han dado por esta sola vez, por esta última vez nombro a la Corte Suprema de Justicia, o la rodeo con tanques, o la destituyo inconstitucionalmente, o recientemente la evalúo inconstitucionalmente. Esas son injerencias directas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué pretendimos consolidar y que hubo avances importantes? Consolidar la carrera judicial. Esa es una de las mejores maneras para garantizar independencia de justicia. Es decir, que los jueces lleguen al lugar hasta donde pueden llegar de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia, su preparación, etcétera. No hay sistemas perfectos, por supuesto, pero te reducen los riesgos. ¿Cuál es la garantía? Uno, que los ingresos sean meritocráticos, con concursos transparentes, con veeduría ciudadana, con impugnación ciudadana, pero no hay concurso perfecto, por supuesto, porque no hay concurso que te pueda evaluar tempranamente las bajas pasiones humanas, las pretensiones, las ambiciones políticas, los odios soterrados que luego se revelan con posterioridad, o la vagancia. Entonces hay gente brillante que gana concursos con impugnación ciudadana incluso, pero que luego se develan personas que no trabajan. Tuvimos jueces que ganaron concursos con excelentes notas, pero que despachaban 2 sentencias al año. Entonces eso es una afectación también a la calidad del servicio. O que luego develan tendencias políticas que está bien que las tengan, pero que no las hagan valer dentro de lo que significan las decisiones judiciales. Entonces también se dice, y en el titular del espacio se decía la justicia correísta, ¿no? como el pretexto para justificar inacciones actuales. Mira, nosotros sin duda hicimos muchos concursos para nombrar jueces por una razón. Ecuador tenía 7 jueces por cada 100.000 habitantes, era de los países con menos jueces en América Latina. Y llegamos a tener 13 jueces por cada 100.000 habitantes, porque teníamos que tener jueces donde nunca hubo, en Mocache, en Zumba, en el sur de Quito no había jueces, en Carapungo, en Carcelén, porque había que ampliar la cobertura, entonces había que nombrar jueces. Y había un gobierno que daba los fondos para así hacerlo, exclusivamente los fondos para así hacerlo. Entonces, claro que se
y que ingresaron muchos jueces. ¿A través de qué? A través de concursos. En el Ecuador actualmente hay más o menos 2.000 jueces. Yo calculo que el presidente Correa debe conocer más o menos a ningún juez. Tal vez conoce a alguno, yo calculo que a ninguno. Ahora se dice que porque son correístas porque entraron en ese proceso porque había que ampliar la cobertura judicial a través de concursos. ¿Qué hay impugnación ciudadana? Si alguien, fíjate, de los jueces que entraron, yo conocía sobre todo cuando ya eran jueces, y a algunos antes de que sean jueces, y algunos de ellos hubiera preferido que ni lleguen a ser jueces. Pero si nadie les impugna, si ganan los concursos, si hay una veeduría, si hay un informe de la Escuela de la Función Judicial que dicen que han ganado porque tienen conocimientos y no hay ninguna inhabilidad, hay que nombrarlos, nos caigan bien o nos caigan mal. Y luego en su desempeño, pues si hacen un buen trabajo, se mantienen. No hay concurso perfecto, te decía hace un instante Alexis, no hay concursos perfectos. Por eso la carrera judicial tiene varios subsistemas. Ingrese meritocráticamente, con concursos que permitan la impugnación ciudadana, si alguien tenía alguna información de algún candidato debía presentarla oportunamente, y posteriormente hay otros subsistemas: evaluación de desempeño, sistema disciplinario, capacitación permanente, porque el concurso te reduce riesgos, pero no te los elimina en cuanto a calidad, en cuanto a desempeño, en cuanto a eficiencia. Entonces se consolida un sistema en el que tienes que poner en marcha todo para que garantice sobre todo independencia y calidad de la justicia. Entonces no hay concursos perfectos, pero sí debe ponerse en marcha todo el sistema de manera complementaria. Entonces 3 cosas se decían, ¿no?, para decir que la justicia es correísta: que ingresaban con concursos amañados, nunca se ha podido probar aquello, no hay concursos perfectos así, pero dirigidos es otra cosa. Segundo, que se les pedía favores a los jueces, y tercero, que si es que no hacían lo que se les pedía, entonces eran sancionados con el error inexcusable. Entonces, por un lado... Error inexcusable que fue, digamos, criticado y cuestionado en su momento, pero que hoy están tratando de aplicarlo cuando hay sentencias o cuando hay pronunciamientos de los jueces que no les gusta. Claro, exactamente. Mira, el error inexcusable, primero, no es una invención en el Ecuador, esto hay que decirlo, porque parecería ser que a veces se presentan las cosas como argumentando que eso se creó para presionar a los jueces, para maniatarlos. En el mundo estrato hay 2 sistemas, el del mundo y el del Ecuador, en relación a la sanción del error inexcusable. ¿A qué me refiero? Que el error inexcusable con ese y con otros nombres los encuentras en Colombia, se llama ignorancia supina, en México se llama error inexcusable, en España se llama inatención judicial, error inexcusable, en Costa Rica error inexcusable, y quienes sancionan son directamente los consejos de la Judicatura, el Consejo Superior de la Magistratura en Colombia, el Consejo General del Poder Judicial en España, sin que haya previamente ninguna decisión del órgano superior jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el error inexcusable no es considerado un ámbito jurisdiccional estrictamente hablando, porque no estás entrando en el criterio del juez, en la valoración de prueba, en el razonamiento judicial, no. Estás entrando a lo que la misma Corte Constitucional estableció como el error craso de derecho, el injustificable, el que no puedes de ninguna manera justificar. Y por eso no necesitas un PhD, pues te das cuenta obviamente de la infracción que implica el error inexcusable, que existe así en todo el mundo, pero que la Corte Constitucional en el Ecuador ha definido otro modelo que rige a partir de esta declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, por el cual establece que el Consejo de la Judicatura no puede de oficio intervenir en el ámbito del error inexcusable, sino previamente una decisión jurisdiccional. Perfecto, este es un modelo que se puede adoptar. Ya vemos los resultados, se verán si es mejor el que rige en el mundo o el que la Corte Constitucional ha establecido. Pero lo que sí es preocupante es lo que tú acabas de mencionar, que ahora se quiera regresar a tener esa competencia, no ya para que haya buena aplicación del derecho, se sancionen las infracciones disciplinarias, sino para intervenir en los temas jurisdiccionales. Porque en esos casos en los cuales se refieren para decir que hay que volver al error inexcusable, es para entrar en el terreno jurisdiccional de los jueces. Y eso no se puede hacer, ni con error inexcusable, ni con ninguna figura. En efecto, la Corte Constitucional no declaró inconstitucional al error inexcusable en sí mismo. Y ponen en riesgo, digamos, que se dicte medidas que podrían beneficiar a ciudadanos a futuro. O sea, con todo lo que está pasando y como bueno, se tratan de casos políticos muy polémicos, pero ¿qué juez en adelante, si es que es sujeto de una sanción, doctor, y además del escrache público en los medios, que no tienen compasión alguna, va a declarar o a dictar un habeas corpus en beneficio de algún ciudadano si sabe que le van a linchar? Eso es muy grave.
porque se está presionando a los jueces de esa manera, mediáticamente, o introduciéndose, interfiriendo en el ámbito jurisdiccional. Yo te digo una cosa, antes de la decisión de la Corte Constitucional, que amplió la competencia de los jueces de primer nivel para ser competentes sobre garantías constitucionales relacionadas con el habeas corpus en relación a sentencias y ejecutoriadas, antes de esa decisión de la Corte Constitucional podrías discutir si el juez actuó mal, si no tenía competencia. Pero luego de esa decisión de la Corte Constitucional es obvio que tratar de modificar lo que el juez ha decidido es ingresar en el terreno jurisdiccional propio de los jueces, donde no cabe ninguna incidencia en el tema disciplinario. Tanto es así que, independientemente de esa decisión de la Corte Constitucional, al juez de Manglar Alto, y hago referencia a este caso porque es de conocimiento más que público, se le busca otro caso para sancionarlo. Entonces, eso ahí vemos un manejo del sistema disciplinario con estos fines, ¿no? Con fines de índole político. A mí me parece necesario que las instituciones públicas, los poderes del Estado coordinen acciones. Es muy importante frente a la inseguridad ciudadana, es fundamental que el presidente se reúna con otros poderes del Estado en el marco de la Constitución, que además obliga a estas coordinaciones, pero no para leer sentencias, no para leer sentencias de habeas corpus y a partir de ahí dirigir un oficio a la Corte Constitucional, que ha respondido muy bien y categóricamente de que no se trata de estas reuniones para empezar a analizar fallos y casos. Reuniones que de paso a ellos no les invitan. En ese caso, doctor Yal, por supuesto, y además, solo, licenciada, para acabar, discúlpame, solo la reunión, insisto, puede ser válida, pero para establecer acciones de lucha contra la criminalidad en el marco de las competencias de cada uno, en el marco de una política de Estado, pero no para leer sentencias. Perdón, licencia. En ese caso preciso o puntual que usted está mencionando, doctor Yalc, este tipo de reacciones en conjunto, tanto del presidente como del titular de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, estos comunicados, ¿ponen en riesgo la independencia también de la Corte Constitucional? Bueno, es de alguna manera presionar, ¿no? Más de una manera antitécnica, yo diría casi burda, ¿no? De hecho, por eso la Corte Constitucional ha respondido de esta manera tan categórica. Porque no es por un oficio pues que la Corte Constitucional va a decir, ay, sí, perdón, me equivoqué, voy a reformar una sentencia mía mismo. Realmente parecería más simplemente un efecto de decir que algo quiero hacer y de echarle la culpa al otro, que eso es lo peor. Lo peor de la política pública y sobre todo a nivel de seguridad ciudadana, que es la responsabilidad principal del Estado, garantizar a los ciudadanos que puedan salir al espacio público sin temor. Es gravísimo volver a esta dinámica de las instituciones públicas de echarse la culpa unas a otras, ¿no? Entonces la policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa a las leyes, la asamblea le echa la culpa nuevamente a los jueces. Ese círculo vicioso no le sirve al ciudadano. Entonces, sí es necesario articular una política pública, una política de Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias, no echarse la culpa al uno al otro, sino resolver los problemas. Y hay problemas muy graves en nuestro país en relación al tema de la seguridad ciudadana, como es el avance del crimen organizado, frente a un Estado debilitado institucionalmente y que el crimen organizado aprovecha cuando el Estado está justamente debilitado, y esto es producto de esa consulta popular del famoso Trujillato que debilitó las instituciones públicas y que hoy vemos sus resultados, es decir, lo que hizo este Consejo de Participación Ciudadana liderado por Trujillo y quienes le secundaban, se cuenta en muertos y se mide en sangre en las calles del Ecuador, porque el debilitamiento institucional hace que el crimen organizado sea el que pueda avanzar frente a las debilidades institucionales y particularmente el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico. Hace algunos días estuvo en esta mesa de trabajo dialogando con Liceni y conmigo el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, y a él le preguntábamos si es que esta suerte de crimen organizado, el narcotráfico en concreto, había permeado instituciones como la policía o las Fuerzas Armadas. Y él decía que indudablemente tienen, digamos, los recursos y la capacidad como para hacerlo. Experiencias en el exterior hemos visto, lo que sucede hasta ahora con México, por ejemplo, donde hay una influencia súper fuerte del narcotráfico, incluso en las campañas electorales, candidatos asesinados, etcétera, financiamiento a campañas por parte del narcotráfico, lo que pasó en Colombia durante la década de los 80 y 90, y acá
¿estaría ocurriendo algo parecido? Y le quiero preguntar esto a propósito de una nota que también va a ser motivo de análisis en la siguiente entrevista, pero ya desde el ámbito comunicacional. Una nota que publicó el Universo el fin de semana a partir de una entrevista que le hacen a Francisco Huerta Montalvo. Él dice, no lo puedo probar, pero los hechos están demostrando que aquí el narcotráfico penetró con bendición oficial. Directamente Huerta dice que en el correísmo abrieron las puertas del narcotráfico. Digamos, ese es un relato que lo montó Moreno, cuando usted recordaba, doctor Yalc, aquel episodio del puente sobre Mataje en Esmeraldas y todos los acontecimientos lamentables que tuvimos que vivir en esa época. Hablamos de marzo, abril de 2018. Pero que el correísmo le abrió las puertas al narcotráfico, y que el narcotráfico, porque el correísmo fue blandengue y tal, no sé qué, dijo Huerta, se tomó policía, fuerzas armadas, justicia, es así. O sea, ¿se puede aventurar uno a decir semejante cosa en este país? A ver, me parece que algunas personas sufren de daño cerebral producto de una odiosidad aguda que ha afectado su capacidad de discernimiento. Que les hizo metástasis del odio. Solamente así se pueden entender argumentaciones de esta manera. Y otras de la misma índole que dicen que se pactó con las mafias y que por eso no se redujo la violencia, que en efecto se redujo en el país de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, la reducción más importante y aplaudida en América Latina de la violencia en el país, que es una de las formas de medir también la buena lucha contra el crimen organizado, contra las bandas de sicarios, contra el narcotráfico. Entonces veamos. ¿Qué se dice, no? Que se ha pactado con las mafias y por eso el narcotráfico ahora abunda en el país. Cuando hace ya 5 años salió el presidente Correa y el gobierno del presidente Correa durante 10 años podía presentarse al mundo y decir que el Ecuador era un país libre de cultivos ilícitos. Y esto es un tema de fondo, porque significa que controlas tu territorio y que no permites que se instale el narcotráfico a producir en tu territorio. Cuando en Colombia tienes 96.000 hectáreas de cultivos de coca, cuando en el Perú tienes 60.000 hectáreas de cultivo de coca, aunque ahora ya se dice que en Colombia son más de 100.000 hectáreas. En el Ecuador podía, junto con Naciones Unidas, ser parte del programa de monitoreo y erradicación de cultivos ilícitos. Y durante el gobierno del presidente Correa, Ecuador tenía esa certificación. ¿Qué pasó luego? Ecuador salió de ese programa, luego del gobierno del presidente Correa. Entonces esas son las preguntas de fondo que hay que hacerse. Entonces hoy día Ecuador no forma parte de ese programa de Naciones Unidas de monitoreo de cultivos ilícitos. Tú veías a Fuerzas Armadas, 1 hectárea, erradicada la hectárea. ¿Qué significa eso? Controlo mi territorio. Cuando no lo controlas, entonces, ¿qué dice el crimen organizado? Tierra botada, vamos nosotros a captarla. Y entonces empiezas a captar, a cultivar, y ya se calculan miles de hectáreas que ya pueden estar siendo cultivadas en el país. Y eso genera toda una cadena de valor económico dentro de la cadena del narcotráfico. Entonces reclutan jóvenes sin esperanza, sin oportunidades de trabajo, porque parte de la seguridad es darle oportunidades a la gente. Recuerda que hubo el Plan Ecuador, presencia no solo militar en las fronteras, que la había y más que ahora, sino también presencia de derechos, de oportunidades, y eso se ha perdido completamente. Entonces el Ecuador debe volver a el programa de Naciones Unidas de monitoreo y de erradicación de cultivos ilícitos, porque a partir del 2017 con el gobierno del presidente Moreno no somos más parte de ese programa, y 5 años después tenemos cultivos ilícitos en el país, que es la fuente, entonces, de muchos males. Entonces dice, capturamos mucha droga, qué bueno, hay que capturarla y mucha más, pero si te producen más y te la empiezan a producir en tu territorio, siempre se calcula que tú capturas el 20%. Entonces si capturas más, tal vez están produciendo mucho más. Lo que tienes que impedir, es como dice la policía conoce muy bien la estrategia de secar el pantano. Seca el pantano, córtale las fuentes de ingreso, impide que controlen tu territorio. Es que un llamado a la Cancillería del Ecuador, al señor canciller, que tome las medidas pertinentes y nuevamente se coordine con Naciones Unidas para que el Ecuador entre dentro del programa de monitoreo, y el Ministerio del Interior a coordinar con Fuerzas Armadas la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Este es un elemento estratégico fundamental. Ahí encuentro los problemas de inseguridad que tiene el país en buena parte, porque claro, Ecuador sí redujo durante el gobierno del presidente Correa de 15 homicidios a 5, y hoy estamos en 18 según muchos, cerrando posiblemente el año en 20, es decir, la peor estadística de crimen, de homicidios por cada 100.000 habitantes de la historia del Ecuador. Ahora, doctor Yal, sobre este mismo punto de la seguridad, usted
mencionaba, y es un hecho, ¿no? El presidente Lasso sigue manteniendo el discurso del expresidente Moreno de lanzarle la responsabilidad de todos los males al gobierno anterior, en este caso al gobierno del economista Rafael Correa. Ayer mismo el presidente Lasso decía que el narcotráfico y la inseguridad comenzaron en el gobierno del presidente Correa y que no se hizo nada ni en el gobierno del presidente Correa ni en el gobierno del presidente Moreno. Y que los últimos 20 años los alcaldes de Guayaquil, donde se ha establecido un estado de excepción, tienen que responderle al país por lo que han hecho en el tema de la seguridad, cuando la seguridad no es una competencia de los municipios, sino del Estado o del gobierno, del Ejecutivo. ¿Cómo entender que pese a que se establece un estado de excepción, de que se implementan más policías, más patrullajes, más operativos, más control de Fuerzas Armadas, ni eso sirva para detener la violencia? Hemos visto que, pese al estado de excepción, siguen produciéndose asesinatos y el ministro del Interior dice que se ha mejorado porque ya no mueren 7 sino 5. Yesenia, es lamentable escuchar ese tipo de comentarios y nuevamente echarle la culpa al otro de sus propias responsabilidades, porque si hay un responsable de la seguridad ciudadana es el gobierno y es la principal responsabilidad frente a los ciudadanos. Entonces echarle la culpa al otro es, digamos, simplemente la manifestación de que no se está dispuesto a asumir las propias responsabilidades. El Estado que hace bien su trabajo, cada institución en el área de su competencia, no hay crimen organizado que le pueda ganar. El Estado es una organización fuerte, en la medida en la que tenga instituciones fuertes, con los recursos pertinentes para poder trabajar y la coordinación pertinente. Los problemas que tiene el Ecuador tienen solución. Estos problemas de seguridad ciudadana terribles sí tienen solución. Las tuvieron. Reducir, no es fácil, reducir 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es por generación espontánea, no es por discursos, no es enviando cartas a la Corte Constitucional, es sentándose a trabajar muy duro, coordinando con recursos. La policía del Ecuador, la policía judicial del Ecuador, la policía investigativa del Ecuador, en el año 2007, cuando llegó el presidente Correa, se financiaba, Alexis y Yesenia, se financiaba con el producto de la venta de las cosas robadas que la gente no reclamaba. Y eso le llamaban autogestión, y aplaudían que había autogestión. Es el abandono de un área estratégica de la policía. Se le dio los recursos pertinentes, se crearon los laboratorios de criminalística, la policía judicial se fortaleció enormemente, entonces podía desarticular bandas con el debido proceso, con las áreas de investigación y de inteligencia pertinente. Entonces hay que desarticular las bandas de narcotráfico y de sicarios, pero en toda la cadena de valor que arranca con los cultivos que hoy he subrayado porque es el origen de muchos problemas. Antes Ecuador podía ser visto como un país de tránsito o de albodegaje, hoy produce en nuestro territorio. Nos hemos convertido en país productor. Y antes las noticias eran, se desmontó el laboratorio. Hoy las noticias son, se ha capturado más toneladas. Que lo único que te muestra es, preocúpate más, porque te están produciendo más, y en tu territorio. Controla las fronteras, sí, pero sobre todo impide que te lo produzcan dentro de tu propio territorio, que es el primer deber de un Estado, controlar su propio territorio. Estos problemas tienen solución, pero en la medida que haya una visión correcta del Estado, de su rol, y que se pongan los recursos ahí donde se deban poner, y que las autoridades públicas al más alto nivel se reúnan, pero no para leer sentencias de habeas corpus, no para enviarle oficios a la Corte Constitucional, sino para resolver los graves problemas que tiene el país a nivel de seguridad ciudadana. Doctor Yalc, usted mencionaba hace un momento que uno de los errores en el gobierno de Lenín Moreno fue haber, digamos, dejado de lado aquel convenio suscrito con Naciones Unidas para el control de la siembra y de cultivos ilícitos en territorio nacional. Pero esa es una de las tantas cosas que desmontó el gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno desmonta, digamos, todo el eje de seguridad que había dejado estructurado el gobierno anterior, el de Correa. Elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad, fusiona el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política y crean un monstruo enorme que tenía que ocuparse de muchas cosas y finalmente no se encargaba de absolutamente nada. Elimina el Ministerio de Justicia, que era el organismo además encargado de dictar la política pública en el ámbito de la rehabilitación social. Y le pregunto esto porque usted también fue ministro de Justicia. Ese modelo, cuando se conformaba una mesa de justicia y las autoridades coordinaban acciones y había un trabajo, digamos, interinstitucional, digamos, no era un modelo perfecto, pero funcionaba. ¿Cuánto daño le hizo al país y cuáles son, a más de las que estamos viendo, las consecuencias de haber desmontado todo eso, de haber
dejado, por ejemplo, el sistema de rehabilitación social en soletas, sin recursos, sin personal, sin formación de nuevos guías penitenciarios, como creyendo que lo que se hizo va a durar toda la vida y que, digamos, el mundo, la vida no es dinámica. Sí, este desastre institucional empezó con el gobierno de Moreno. Desmontaron todo el aparato de seguridad ciudadana que se había instalado justamente para garantizar uno de los principales derechos de los ciudadanos, de salir a la calle, al espacio público sin temor, sin miedo. Es un derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces se desmontó todo esto. En efecto, a mí me correspondió crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde cero, tarea titánica. ¿Y qué nos encontramos? Por supuesto, en las cárceles. Nos encontramos que quienes manejaban las cárceles eran los detenidos, pues evidentemente. Entonces a nosotros nos tocó, incluso como ministro, ir y retirar las llaves de quienes manejaban los pabellones. Es decir, ustedes encontraron un sistema parecido al que está ahora, pero claro, reinando dentro de las cárceles. Exactamente. Entonces quienes controlaban adentro eran los propios detenidos, y parecía normal, que incluso los propios directores de esa época les parecía que así era, y nosotros retiramos todo aquello, porque el Estado debía estar presente. Si el Estado no está presente en las cárceles, entonces no está presente en ningún lado. Si es un universo controlable dentro de unos muros, y si el Estado no puede controlar eso, solamente es la manifestación de su más tremenda inoperancia. Entonces el Estado, así como debe controlar que no le siembren cultivos ilícitos, también debe controlar dentro de las cárceles que ponga en la ley la seguridad y el acceso a derechos. Y estas cosas se olvidan. Entonces primero se olvidan de los derechos de los privados de libertad, que los tienen, que es garantía también de tranquilidad y paz dentro de los centros. Pero seguridad, porque el ente rector debe ser el Estado. Entonces se articuló un Ministerio de Justicia y se tenía también los recursos para poder hacerlo y tener inteligencia preventiva dentro de las cárceles, ¿no? En 10 años no hubo un motín de estas características, hubo algún muerto alguna vez, pero el motín de estas características fue luego de los 10 años del presidente Correa. Fíjate que en el año 2016, con un petróleo a $36, el presupuesto para seguridad y derechos en el sistema penitenciario era de $136 millones. Con un petróleo de más de $100, con gran pompa, se ha dicho que hay un programa de $25 millones, ¿no? Entonces había claridad de dónde había que poner los recursos para garantizarle seguridad a los ciudadanos. Se desmontó todo el sistema institucional y vemos las consecuencias ahora. Se ha creado otra vez ahora el Ministerio del Interior, me parece positivo, hay que aplaudir, y hay que desear a que vaya bien, porque esto es bueno para los ciudadanos, que vaya bien la estrategia, ojalá sea una estrategia ciudadana, enfocada en inteligencia antidelincuencial, no política, y esto se reflejará en los resultados pertinentes. Lo que me preocupa sinceramente, Alexis, deseando lo mejor a este gobierno, a quien sea, en la lucha contra el crimen organizado que nos afecta a todos, pero lo que me preocupa es que no veo indicadores en la planificación. Cuando nosotros planificábamos, y por eso el Ministerio Coordinador de Seguridad era muy importante, para que los ministros no se echen la culpa, justamente, para que Justicia no le eche la culpa a Interior, para que Interior no le eche la culpa a los jueces, etcétera, había estos espacios de coordinación. Hay que establecer con claridad esos indicadores. Entonces sí me preocupa que no se diga cómo va a terminar este año en homicidios. Hay que decirlo públicamente, porque en eso sí hay un compromiso real. Si solamente dices, ayer hubo 50 muertos y hoy 48, qué bien que estamos, me preocupa que ese sea el indicador. Aquí partimos de un gobierno que se convirtió en garante del anterior gobierno, que recibió una seguridad ciudadana con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, realmente menos de 5, y que hoy estamos en 15, 18 según muchos. Debe decir, ahora ya no soy garante de toda esta destrucción del país, ahora lo voy a construir, y voy a terminar el año en 10, en 5, ¿en cuánto va a terminar el año en homicidios? Ahí ves una planificación seria. Si no hay esos indicadores de impacto y de gestión, que nosotros los teníamos, y que si no se cumplían, le costaba el puesto al ministro, no tienes una política pública seria, y nos quedamos simplemente o en las buenas intenciones o en los discursos. Ya, y se nos termina el tiempo y yo tengo 2 inquietudes que consultarle. La una respecto al viaje que va a emprender el presidente de la República, Guillermo Lasso, a Israel en busca de cooperación en materia de seguridad. ¿Qué implicaciones y cuáles pueden ser las consecuencias de esa cooperación con Israel, tomando en cuenta los antecedentes que tiene Israel en temas del manejo de la seguridad, por un lado, y por otro, un juez aceptó la apelación al habeas corpus que le fue concedido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? ¿Cuál puede ser el resultado en el ámbito legal si es que el juez actúa pegado a derecho en este caso? A ver, sobre el segundo, empiezo por el segundo tema. Las apelaciones son vías procesales, verticales, que los abogados tienen
para plantearlas. Eso sí, deben realizarse en el marco del derecho y con la debida motivación y en el marco de los méritos del proceso. Habrá que estar atentos a si esa corte de alzada incorpora elementos que no se trabajaron en su momento, incorpora pruebas inoficiosas o criterios disparatados. Habrá que estar atentos a eso. Y si resuelven en función de los méritos del proceso, pues que resuelvan lo que su conciencia determina en función del derecho. Y sobre lo otro, si se trata de cooperación a nivel tecnológico, hay que estar abiertos a analizar todas las cooperaciones a nivel tecnológico y avances tecnológicos. El problema no es tanto la tecnología, el problema es si se la usa dentro del marco de la ley o no. Es importante tener estrategias de penetración de las organizaciones delincuenciales. Hoy hay un marco legal que permite esos policías que pueden infiltrar a las bandas. Existe un marco legal para hacerlo, existe un marco legal para que haya llamadas controladas, entregas controladas, para luchar contra el crimen organizado, que también es astuto y se desarrolla con gran fuerza. Entonces necesitamos también un Estado astuto que tenga herramientas para trabajar, pero que lo haga dentro del marco de la ley y de la Constitución, y de eso tendrán que estar atentos también jueces y Corte Constitucional. Doctor, yo para despedirme, brevísimo esto, 1 minuto. Usted hablaba de que en el Ecuador ya hay territorios que están siendo cultivados. Digamos, ¿hay informes sobre eso? ¿En qué provincias es donde está penetrando ya el narcotráfico con sembríos? Hay un estudio realizado en el año 2020 por académicos ecuatorianos de Flaxo, Freddy Rivera es uno de ellos, donde en ese estudio ya se habla de que hay una proyección de que en el Ecuador tenemos presencia de cultivos ilícitos. Es un estudio académico de una entidad académica seria, y en la provincia de Sucumbíos es una de las áreas donde se estima que ya tenemos presencia de cultivos ilícitos. Gravísimo. Por eso el llamado al canciller, que coordine con el Ministerio del Interior, con Fuerzas Armadas, y que Naciones Unidas nuevamente acompañe todos estos programas de erradicación de cultivos ilícitos. Gracias, doctor Yalc, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Yalc, por su tiempo y por habernos acompañado hoy en esta entrevista. Un gusto, Licenia.